Muy bien, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Estamos en la clase de homilética 2, hoy jueves, y estoy mirando los hermanos que están conectados ahora mismo. Por ahí está Alberto, saludo Alberto. Dios te bendiga, pastor. Te bendiga. Me falta el hermano Carlos, no veo a Carlos, Pastor Carlos, no lo veo. Carlos Román está, Maribel está. Carlos, Saludos, hermano. el Pastor Carlos está, que no lo veo. Arturo, tienes el micrófono apagado, no te puedo oír. Que no se ve, pero está ahí. ¿Está ahí? Está Carlos Roma. Sí, dice Carlos Roma. No, estoy hablando del Pastor Carlos Vélez. No, ese no. Ese es de allá del área de Mayagüez. Ok. ¿Quién está allá, pastor? El hermano Porfirio y la hermana Gladys Figueroa. Ok, ahí me llegó un mensaje del que se está excusando por el trabajo. Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Oramos. Hermana, hágame un favor, usted que está cerquita ahí del micrófono ese, cójalo y diríjanos en oración para empezar esta noche. Amén. Buenas noches a toditos. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, para estar estudiando esta clase, Padre, que nos orienta, Señor, y nos enseña sobre tu palabra, Padre amado. Te lo pido por cada hermano que está presente, ya sea aquí físicamente y a través de las redes, Señor, pues que le dé la sabiduría necesaria para poder interpretar esta clase, Señor, y que sea para beneficio de nosotros, para poder ayudar a otras personas. Padre, te doy gracias por el pastor que se prepara para enseñarnos estas lecciones. Señor, te pido seas tú con él, siempre enseñándole, dándole la sabiduría y la salud para que él pueda hacer este ministerio, mi Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido pues que nos ayudes a interpretar todo esto, mi Señor, y que sea para beneficio de todos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, hermano. ¿Quién me puede comentar acerca del ejercicio que tuvimos la semana pasada de preparar ese bosquejo del sermón o del estudio bíblico? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de esa experiencia de la semana pasada? Vamos a ver. Bueno, lo que yo pude, ¿verdad? Durante el estudio, desde la preparación de la introducción y el tiempo, ¿verdad? Que conlleva la prédica, ¿no? ¿Verdad? No pasarse de cierto tiempo y tener todo, ¿verdad? Por puntos. Eso es bien importante, ¿verdad? Tener todo ya ¿verdad? Por su introducción, los puntos necesarios y, ¿verdad? Y una conclusión y tenerle el tiempo, ¿verdad? Adecuado. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia preparando ese bosquejo? Hermano Gerardo. Pastor, mi experiencia fue que obviamente toma mucho tiempo hacer este tipo de sermón porque si es temático, en el caso mío yo hice temático, obviamente tengo que hacerlo en base a lo que dicen las escrituras y para eso necesito escudriñar las escrituras y estudiarlas. No es algo que sale de la nada, no es algo que puedo decir que lo voy a dejar al azar para el mismo domingo hacerlo. Es algo que es bastante complicado, bastante importante, y si queremos llevar el mensaje correcto e ir como hijo de Dios
a llevar su palabra, pero tenemos que hacerlo de una forma correcta. Y en ese aspecto, pues, se siente la presión, en cierto sentido, como lo decía Charles Spurgeon, que él tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje en nombre de Dios a los hermanos, y él teme porque de su boca salga algo incorrecto. Y en ese sentido, pues, eso le da mucho peso a uno para que uno pueda hacer las cosas bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera aportar en referencia a su experiencia en la preparación del bosquejo? Tanto los que están aquí presentes como los que están en el Zoom. Ok. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Hermana Maribel, Dios te bendiga. Sí, yo quiero comentar, ¿verdad? Esto es algo nuevo para mí. Yo nunca había hecho un bosquejo de esta manera. Pero fue una experiencia bonita porque aprendí que conlleva un orden. Aunque se toma tiempo, porque para hacer una reflexión se necesita mucho tiempo, como dijo el hermano, escudriñar bien las escrituras, pero llevando este bosquejo, como que ya, como vamos por partes, se nos hace más fácil, como ir colocando ese esqueleto, como usted le dice, poco a poco y llevarlo pues, a donde uno quiere. Yo nunca lo había hecho así, es una experiencia bonita. Estoy repitiéndolo de nuevo para ver, ¿verdad? Darle esa continuidad, a ver si sigo ese proceso, y para cuando pues tenga la próxima reflexión, hacerlo de esta manera para seguir trabajando allí en ello. Pero me gustó, fue algo bien bonito. A mí nadie me había enseñado a hacer un juego de esta manera. Yo hacía la reflexión a mi manera, Sí. papeles, siguiendo el orden que yo creía. Pero pues gracias a usted, ¿verdad? He aprendido y espero pues seguir haciéndolo de esta manera. Así Amén. que gracias. Amén. Qué bueno en Dios. Amén. ¿Ustedes tienen algo? ¿No? Bueno, yo puedo decir. Buenas noches nuevamente. Yo puedo decir que aprendido en esta clase, ¿verdad? Específicamente en este trabajo que hicimos, que siempre que nos piden algo, siempre lo vemos como tan complicado y tan lejano y decimos, ay, no sé cómo hacerlo. Pero cuando aplicamos todas las cosas que aprendemos a través de la Biblia, y usted como nuestro profesor, pues nos damos cuenta que es sencillo, porque cuando me tocó hacer el chat, ¿de qué hablo? Pero yo lo hice basado en una inquietud que yo siempre he tenido. Entonces yo, orando con Dios, yo le decía, Señor, tú sabes, ponme, o sea, ese anhelo que yo tengo en mi corazón, a ver cómo yo lo puedo transferir, ¿verdad? Lo que el pastor quiere. Y lo hice en manera de estudio bíblico, porque yo siempre he pensado que las damas en nuestra congregación es bien importante y siempre tenemos que estar motivadas unas a las otras. Y siempre que tenemos nuestras reuniones, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos ese ministerio y lo estamos, ¿verdad? Cumpliendo y nos edificamos cada una. Pero siempre he pensado que cuando hacemos nuestras reuniones mensuales, pues siempre es bien importante el lado de la palabra. Entonces, el que uno lo pueda estructurar de esta manera, que tú puedes abarcar mucho sin tener complicaciones en lo que quieres decir, pues es bueno para el que lo va a hacer y también para el que lo va a escuchar, porque entonces lo que uno quiere transmitir se simplifica más y es más específico en lo que uno quiere explicar. Por eso yo entiendo, como dice la hermana, pues que es algo provechoso. Bueno, nunca lo había hecho, es la primera vez y le doy la gloria a Dios y a usted le doy las gracias porque se ha preocupado por enseñarnos estas cosas que aunque en un futuro no nos los veamos, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? De la manera que la gente piensa en predicar la palabra, pero siempre que hablamos con otros que no conocen a Cristo es una manera de predicar y lo correcto es uno hacerlo de la manera correcta. Sí, muy bien. Tú, Excelente. Tomás. ¿Alguien más? Sí, yo quería mencionar que una experiencia bien agradable y de mucho conocimiento para uno ir practicando, ¿verdad? Ya la clase no solo se vuelve teórica, sino también se vuelve práctica. Y es una de las formas en las que uno también pues, sigue desarrollando estas herramientas que usted nos está regalando y enseñando. Es un buen momento para colocarlas
ponerlas en práctica y nos ayuda de alguna forma a organizar las ideas y el propósito del mensaje. Así que de verdad bien contento por el aprendizaje que estamos teniendo como grupo y como hermanos. Muy bien, excelente. Como yo les mencioné, el último examen, el final del trimestre, va a conllevar el que cada uno prepare o un sermón o un estudio bíblico. Usted lo va a entregar verbalmente y lo vamos a hacer obviamente los que estén por Zoom, pues, desde allá, desde sus hogares, y los que estén aquí, pues los vamos a proyectar de tal manera que ustedes lo puedan ver, porque queremos que no tan solo los oigan, sino que vean cuando la persona esté llevando a cabo el mensaje. Es importante que entendamos que este sistema de bosquejo no es nada que se inventó ayer. Esto lleva tiempo ya. Lo que sucede es que por no haber en Puerto Rico, específicamente me voy a referir a Puerto Rico, aunque tengo hermanos de Estados Unidos cogiendo esta clase, pero en Puerto Rico no había por muchos años lugares de enseñanza, y los pastores y predicadores hacían el trabajo más bien como a ellos se les pudiera ocurrir, o como alguien quizás le enseñó, pero no fueron a ningún sitio formal a estudiar, no recibieron instrucción de un instituto o de un seminario. Entonces, por eso es que tú por ahí escuchas a tantas personas predicando, y cuando tú que estás cogiendo este tipo de clases, como lo es la hermenéutica y la homilética, y escuchas a esas personas, ya tú tienes unos conocimientos y tú puedes entonces en tu mente darte cuenta de que esa persona no ha tenido ningún tipo de instrucción que sea a nivel de instituto o seminario, porque están predicando por todos lados, no tienen un sistema organizado, un bosquejo totalmente fuera de lo que debe de ser. Hablan de una cosa, cambian para otra, se van por otro lado, como yo les digo a ustedes, se van a cazar conejos, y cuando vienes a ver te han hablado de 20 cosas y el tema era uno, y de ese tema es lo menos que hablaron. Entonces, otra de las áreas que vamos a estar tocando, y esto va a ser en clases que vienen, va a ser la manera en que usted debe de utilizar su voz cuando usted está predicando o está enseñando. Entonces vamos a estar hablando de eso más adelante en clases futuras, porque otra de las cosas que vemos en estas personas, casi siempre donde yo lo veo más, es en estos cultos que hacen en las diferentes canchas y parques y cosas así. Y lo que escucho yo es una gritería y un ruido y un desorden, que en vez de yo querer escuchar, lo que quiero es huir, porque lo que hace es que me cause estrés en vez de darme tranquilidad. Entonces, la predicación debe de llevarte a un lugar donde tú estás tranquilamente recibiendo la información que va a ayudarte a ti a tomar decisiones, tanto en el caso de aquel que no es converso, de conversión, o decisiones de cambio de actitudes, si ya eres un cristiano y hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, o cambio de dirección en donde estás. Quizás Dios te quiere en otro lugar, en otro ministerio. Entonces, yo no puedo
recibir mensajes que me lleven a tomar decisiones importantes como esas, cuando lo que yo oigo es alguien gritando, prácticamente como si estuviese, a veces yo digo que parecieran que estuviesen tratando de alcanzar más lejos de lo que llega un micrófono, porque es una gritería increíble. De hecho, cuando vienen aquí a esta urbanización aquí al lado, yo me encierro en el cuarto porque yo no puedo escucharlo, me pongo mal. Y gritan tanto que se distorsiona lo que no se puede entender lo que hablan. Sí, gritan y tú no entiendes lo que están diciendo. Entonces, mucha gente le saca el cuerpo a eso ahora, y por eso, por lo menos, muchas iglesias han dejado de tener cultos en la calle, porque las personas asumen que todas las iglesias van a ir a hacer lo mismo. Nosotros en esta clase estamos aprendiendo que el arte de lo que es la predicación y la enseñanza no es nada o no tiene nada que ver con la gritería, ¿ok? Eso no es. Esas son emociones, pastor. Es emocionalismo. Entonces, habiendo dicho eso, sí debemos entender que hay unas acentuaciones, unos momentos que son más fuertes y otros más débiles dentro del mensaje o la clase, y eso lo vamos a estar hablando en las clases que vienen, para que usted aprenda a modular su voz, cuándo debe hacer hincapié en unas áreas y cuándo debe bajar el tono. Y eso se va aprendiendo, tanto en el salón de clase uno lo enseña, pero eso se va aprendiendo con la práctica. Mientras más tú prediques y más tú enseñes, más tú aprendes a hacerlo. Es la única forma de realmente aprenderlo. Hoy vamos a seguir tocando esto de las divisiones, porque si algo es bien importante que entendamos y se nos quede en nuestras mentes, es que tenemos que tener claro que vamos a tener que dividir nuestro bosquejo. No podemos creer que vamos a hacer un bosquejo donde vamos a escribir como si fuera un pergamino de los tiempos del primer siglo y siglos anteriores, y vamos a escribir por ahí para abajo sin detenernos. El bosquejo tiene que estar bien dividido, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto otra vez esta noche, porque quiero que ustedes tengan una comprensión total y completa para cuando usted no solo vaya con el examen, sino cuando usted esté preparando sus bosquejos, usted nunca pierda la perspectiva de las divisiones que tiene que hacer. El número de las divisiones debe ser determinado por la naturaleza del tema o por el contenido del texto. Por supuesto, no pueden ser menos de 2, y por regla general no deben ser más de 5. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que lo ideal es 3, pero no deben ser más de 5? ¿Y por qué? Si la naturaleza del caso exige que el predicador haga más de 5 divisiones de su tema, tendrá que ejercer sumo cuidado en formarlas de manera concisa y paralela, y delimitar la discusión de cada una para no cansar demasiado a su congregación. 5 puntos. Entonces tengo 5 puntos del mensaje. Entiendo yo que no tengo opción. Necesito estos 5 puntos para comunicar lo que yo quiero comunicar. Ahora que ya yo he tomado esa decisión y voy a preparar mi sermón o mi estudio basado en 5 puntos, yo tengo que asegurarme de que yo voy a comunicar de manera concisa y paralela esos 5 puntos. Y cuando voy a hacer la discusión de cada uno, no puedo llevarlo hasta
la cantidad de tiempo que lleve a la congregación a cansarse. Porque ahora tú estás bregando con 5 puntos, tú no estás bregando con 3. No debemos irnos menos de 2. Yo he predicado sermones de 2 puntos. Siempre prefiero de 3. He hecho de 4. Y raro he hecho de 5. Pero si usted va a hacer un sermón balanceado, donde usted va a poder manejar bien el tiempo y lo que va a estar hablando va a tener suficiente carne, como hablaba Maribel en ese bosquejo que yo le llamo al bosquejo el esqueleto, y usted le va poniendo carne al esqueleto, ¿verdad? Que es la información que usted quiere comunicar. Usted tiene que asegurarse de que usted está midiendo el tiempo. Por eso yo les dije a ustedes que cuando usted prepara un bosquejo, y yo miré los bosquejos de ustedes y prácticamente estaban muy buenos los bosquejos. Ahora, yo tendría que coger cada bosquejo y hacer un estudio de cada uno de tiempo, a ver cuánto tiempo cogería predicar o enseñar cada uno de esos bosquejos. Por ende, usted tiene que hacer ese ejercicio antes de llevárselo a la congregación o al grupo de personas a la cual usted le va a hablar. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, pues entonces todo lo que va a pasar, una de dos: o usted se va a pasar de tiempo, o va a hablar menos de lo que debió haber hablado. Que he visto eso suceder. He estado sentado con un predicador nuevo. Yo me preparo. Ok, ahora voy a escuchar un mensaje de 40, 45 minutos con este muchacho nuevo. A los 20 minutos se quedó sin cartucho. Ya no tenía bala. Entonces, tú recibiste un mensaje de 20 minutos. Prácticamente es un devocional, lo que yo llamo un devocional bíblico. Entonces, ahora yo me veo obligado a subir al altar, a rellenar el tiempo que nos queda, pues si no tengo que mandar todo el mundo para casa antes de tiempo. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la iglesia aprenda lo más posible dentro del tiempo que tenemos, ya dentro de ese orden de culto, ¿verdad? Y si es un estudio bíblico, lo mismo. ¿Ok? Ahora, en referencia al anuncio de las divisiones, otra cuestión que merece atención es el anuncio de las divisiones. ¿Debe el predicador indicar en el curso de la presentación de su mensaje cuáles son las divisiones principales del asunto? En relación con esto se ha observado que el problema del predicador es parecido al del dramaturgo, en el sentido de que ambos preparan mensajes que han de ser escuchados en vez de ser leídos. De manera que el predicador tiene que preguntarse siempre: ¿cómo podré lograr que el hombre que está sentado o la mujer allá enfrente de mí perciba claramente las etapas sucesivas del desarrollo de este sermón? Entonces, el autor del libro nos dice que hay 3 caminos posibles para seguir. A: el predicador puede hacer un anuncio previo de todas las divisiones y luego hacer énfasis nuevamente sobre cada una de ellas según las vaya tocando en el curso del sermón. Este procedimiento es antiquísimo y todavía se presta para los sermones cuyo fin principal es el de enseñanza o de la enseñanza, en los cuales se precisa ante todo la claridad de pensamiento. Yo llegué a hacer esto en un momento, pero dejé de hacerlo, donde yo decía: muy bien, hermanos, Dios los bendiga, para aquí, para allá, esto y lo otro. En esta mañana yo les voy a traer 3 puntos. Y el primer punto es esto, el segundo punto es esto, y el tercer punto es esto.
Entonces ya las personas saben los 3 puntos que vienen y entonces arranco yo con la introducción. Y después de la introducción, entonces entro a punto 1 y desarrollo punto 1. Usted puede hacer eso, no hay problema ninguno con eso. Eso es bueno. Yo lo dejé de hacer porque entendía que en mi estilo de predicar no era necesario yo hacer esto. Yo, como yo predico y cada cual desarrolla su propio estilo, yo puedo claramente hacer entender los puntos que voy a presentar sin tener que presentarlos de antemano. Yo creo que cada cual, a la vez que con el tiempo vaya desarrollando su estilo, tanto de predicar o de enseñar, va a darse cuenta cómo es mejor para ellos. Si presentar los puntos o llevarlos durante el transcurso del mensaje una vez haya terminado la introducción, ¿verdad? El autor continúa. Otro plan evitaría todo anuncio previo de las divisiones, pero exigiría que en el curso del sermón fuesen anunciadas claramente y en la forma más paralela posible. Entonces, estamos hablando que ahora yo no voy a anunciar cuáles son los puntos de las divisiones, ¿ok? Sean 2, 3, 4 o 5. Pero vamos a, por el consejo más sabio que hemos dado, vamos a asumir que es de 3. Pues yo no doy los 3 puntos, mis 3 divisiones del mensaje durante el sermón. Yo me aseguro que claramente y de forma paralela uno con el otro se han explicado, que es básicamente lo que hago yo. Yo te cojo el punto 1 y te empiezo a hablar del punto 1. El punto 1 es tal y empiezo a hablarte de eso. Cuando yo voy ya para el punto 2, tú te das cuenta que el punto 2 va paralelo al punto 1. Van de la mano, están amarrados, están conectados. Son cosas diferentes, son puntos diferentes, pero están bajo el tema central del sermón, del mensaje. ¿Ok? Lo mismo es en un estudio bíblico. Entonces, cuando tú estás llevando ese punto 2, tú estás manteniendo claro que punto 2 y punto 1 están haciendo alusión al tema del sermón. El tema del sermón del cual salió de un pasaje bíblico. Porque yo necesito el pasaje bíblico que amaje el tema. Esto lo hablamos ya. Entonces, todo va una cosa amajada de la otra. Yo no puedo irme separado una de la otra. Si me voy separado, la audiencia se va a dar cuenta. De eso era lo que estábamos hablando ahorita cuando hablábamos de los que escuchamos por ahí, que empiezan a hablar y tú estás como que, pero ¿de qué está hablando este hombre? Porque empezó hablando de una cosa y ahora está hablando de otra. Si el tema es el amor de Cristo, todo el sermón tiene que ir dirigido hacia el tema que es el amor de Cristo. Y si voy a usar pasajes para sostener y respaldar el pasaje base del sermón, tienen que ser pasajes que tienen que ver con el amor de Cristo. No puedo jalar un pasaje y Moisés abrió el mar rojo. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver con el amor de Cristo? Explícamelo de alguna forma que sea realmente dentro del contexto del mensaje que yo estoy llevando. Porque si estás inventando y jalando pasajes bíblicos que no tienen nada que ver, tenemos otro problema. Todo tiene que ir encajando una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, el autor nos dice que por fin sería posible que el predicador omitiera todo anuncio formal
de las divisiones dependiendo únicamente de su capacidad como orador para hacer que sus oyentes percibiesen con claridad la ruta que el pensamiento del sermón estaba siguiendo. Yo he hecho eso. Yo me he parado a predicar un sermón y es tan obvio lo que yo estoy diciendo, que es el punto 1, y lo que estoy diciendo es el punto 2 y es el punto 3, que yo no tengo que decir. Y el primer punto de hoy es, yo ni tengo que decir eso. Ahora, consejo, mis amados. Usted está aprendiendo, usted es nuevo en esto. Hasta el veterano, más veterano, puede ser que se le escape la liebre. Entonces, yo, aún sabiendo lo que estoy haciendo, prefiero poner mis puntos, y una de las razones por las cuales lo hago no es tanto por mí, sino por los que están escuchando. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en consideración en todo momento la congregación o el grupo que te está escuchando, y en ese grupo van a haber personas nuevas. Vas a tener personas que no saben. Muchas personas van a tener la capacidad de captar los puntos si tú no los mencionas, porque ya tienen el oído afinado a tu predicación y te conocen. Pero ese que es nuevo, no. Y ese que es nuevo convertido, peor aún. Y más si viene de una iglesia donde lo que están dando es ritualismo y no hay realmente una palabra predicada, sino que lo que están haciendo es, como hablamos en clases anteriores, unas homilías. Y de hecho ahí en la página de nuestro grupo de WhatsApp puse una noticia donde el Papa estaba diciendo que las homilías que estaban dándose en la Iglesia Católica Apostólica Romana eran defectuosas. ¡Ja! Noticia extra. Eso lo sé yo hace años, que son defectuosas. Por eso es que están como están. Yo he escuchado uno que otro sacerdote católico predicar, que yo he dicho, wow, este hombre puede predicar en una iglesia evangélica, y va pero tremendo, y lleva un bosquejo fantástico. Yo en mi mente estoy pensando, este hombre tiene que haberse metido a coger y estudió cosas de nosotros, porque no hay forma que allá le enseñaran eso. Y de momento mete santos y a María y dañó el mensaje. También que iba. Porque, ¿sabes qué? Si se parece demasiado a un evangélico que está bien preparado en lo que es hermenéutica y homilética, allá lo van a coger por el cuello y lo van a regañar, porque tiene que traer a la gente a los dogmas de la iglesia de ellos. Por ende, aunque está haciendo un buen trabajo hasta cierto punto, aunque lo tenga que acuñar, va a meter ahí algo dogmático para mantener las aguas tranquilas y que no le caigan encima. Y esa es la realidad, ¿ok? No estoy diciendo esto para ofender a nadie, porque yo estuve allí, yo vi eso, así que yo sé lo que hay, ¿ok? Igual que yo estuve en la Pentecostal, yo puedo hablar de la iglesia pentecostal, porque yo estuve allí, yo sé lo que hay. Ahora, yo nunca he estado en la iglesia luterana como miembro, la visité. Yo nunca he estado en la menonita como miembro, la visité. Yo nunca he estado en la iglesia anglicana, la visité. Pero te puedo decir de las que yo sí estuve allí como miembro.
y lo viví y lo vi. ¿Ok? Entonces, mi recomendación en aquella clase, cuando estábamos hablando de las homilías, es, si usted se puede mantener lejos de ella, mejor. Prepare un sermón. ¿Ok? En el caso de los predicadores. Si es para dar clase, obviamente el estudio bíblico, ¿cómo lo vamos a preparar? Ya yo les enseñé la semana pasada, aunque vamos a abundar un poquito más en referencia a eso, pero las homilías, yo por lo menos no las recomiendo. ¿Ok? De hecho, yo no las hago. El que esto escribe está convencido de la importancia de un claro anuncio de cada división principal del plan del sermón. Me consuela encontrar que buena parte de los que han escrito sobre el particular comparten la misma opinión, puesto que para muestra con un botón basta. Me permito consignar a continuación la siguiente cita de un maestro cuyos conocimientos y experiencia merecen ser tenidos muy en cuenta. Los oyentes deben poder avanzar con el predicador desde una división de su tema a otra. A lo menos el que esto escribe, cuando está escuchando un sermón, desea y procura descubrir el plan, aun cuando el predicador no lo haya revelado formalmente. Y voy a parar aquí para decirles algo. Una de las cosas que tenemos que hacer como predicadores o maestros, en el caso más de un predicador, de un pastor que va a llevar la palabra, es prudente a veces el aguantar el tema del mensaje hasta que usted crea cierta expectativa en su audiencia cuando usted está dando la introducción. Entonces, hasta que usted cree esa expectativa en la audiencia, su introducción, que ya dijimos que puede incluir una ilustración, usted crea una expectativa en ello, y entonces ahí usted le dice: y habiendo dicho esto, hermano, hoy les quiero hablar bajo el tema tan. Busquemos nuestra Biblia al libro de tal, capítulo tal, verso de tal al cual. ¿Ve? Y ahí usted tenía la congregación en expectativa, a la audiencia en expectativa de qué será que va a hablar. Mira, entonces, y por eso les dije que puedo usar ilustraciones. Yo a veces hago un cuento. Yo puedo comenzar una introducción hablando de una experiencia propia o de una experiencia de otro o de una historia. Todo eso es permitible. ¿Ok? Pero usted va a meter ese factor de llevar a la congregación a estar en ese borde de la silla esperando de que va a hablar. Oye, pero ¿por qué está hablando de esto? ¿Por qué está hablando de lo otro? Cada vez que usted revela muy rápidamente lo que es el tema del sermón, para mí, esta es mi opinión personal, usted le quita ese factor de entusiasmo, sí, en muchos casos. Yo he visto, porque los rostros, tú aprendes a leerle la cara a la gente cuando tú estás hablando, y tú puedes ver si la persona está interesada, si está entusiasmada, si está bien enfocada, si la persona está pensando en la pizza que se va a comer después. Tú puedes ver todo eso en la cara de ellos. ¿Ok? Por eso es que es importante que tú siempre tengas contacto con la audiencia que tienes. Tú las estás mirando, estás mirando a todo el mundo. Si es una predicación, toda la congregación que está ahí. Si es una clase, todo ese grupo de estudiantes que está ahí. Yo doy estudios bíblicos aquí los martes en la noche. Yo le veo la cara a todo el mundo, como ellos están reaccionando.
cuando yo les lanzo preguntas, yo veo no solo estoy mirando el que está contestando, estoy mirando a los demás que están oyendo. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Están interesados? La pregunta fue una pregunta que causó impacto en la gente, o fue una pregunta que no. Si fue una pregunta que no causó impacto, ya yo aprendo de eso y formulo las preguntas en el próximo estudio de otra manera. ¿Están conmigo, verdad? Porque esto es un proceso de tú y la congregación, de tú y tu audiencia. Este sábado yo voy a estar dando la conferencia de la historia del cristianismo. Yo voy a estar hablando desde que se funda la iglesia hasta el tiempo presente, en 2 horas. O sea que tú estás hablando que yo voy a coger 2000 años en 2 horas. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues con mucha organización. Es la única forma. Si no, no lo puedo hacer. ¿Bien? Pero yo voy a estar pendiente a cómo ellos están reaccionando a lo que yo estoy diciendo. Voy a estar observando. ¿Ok? Pero después de que el predicador haya introducido y anunciado su tema, cabe preguntar si debería o no indicar algo respecto a la manera en que piensa desarrollarlo. En respuesta, puede decirse que aunque sea de una manera informal, el predicador sí puede mostrar a sus oyentes la meta hacia la cual espera llevarlos y la ruta que para el efecto piensa seguir. Si lo cree necesario, puede evitar el uso de tales expresiones como en primer lugar, en segundo lugar, etc. Y todavía presentar en unas cuantas oraciones la estructura esencial del sermón. A menudo se objeta a semejantes declaraciones alegando que le restan al sermón el elemento de sorpresa. Amén. Que le es indispensable para poder sostener el interés de los que lo escuchan. Pero pobre en verdad debería ser el predicador que con anunciar cuál es su tema y cuáles las divisiones de él, deje en la mente de su congregación la impresión de que ya no le queda más que decir al respecto. Obviamente estamos hablando de que a la salida no es bueno decir cuál es el tema. De hecho, la que controla si estamos en una iglesia que tiene tecnología, ¿verdad? Gracias al Señor nosotros tenemos un poquito. Pues la que está encargada de las pantallas, yo no quiero que ella me ponga ahí el tema, ni me ponga el pasaje bíblico hasta que yo lo indique, porque me vas a matar lo que es toda esa expectativa que yo estoy tratando de crear hasta el momento de anunciarlo. Entonces, si tú vienes y pum, a la soltar lo pones, pues ya yo tengo que entonces ser más enérgico en la forma en que yo te voy a llevar a ti a estar entusiasmado. Y como dice aquí en esta parte del autor hablando del elemento sorpresa, dice, pero pobre en verdad debería ser el predicador que con anunciar cuál es su tema y cuál es la división de él, deje en la mente de su congregación la impresión de que ya no le queda más que decir al respecto. Bueno, obviamente si tú estás empezando el sermón y tú dices el tema, nadie va a pensar que tú no tienes nada más que decir al respecto si estás empezando el sermón. Él está refiriéndose luego. Entonces, ¿cuándo tú lo vas a decir? Yo siempre lo digo después de la introducción. Ya no hay más necesidad de tú tener a la congregación esperando más de que tú vas a hablar, o a la audiencia de que se va a hablar. Si es que vas a dar una charla, un estudio a un grupo, como yo voy a estar dando. Ahora, en el caso de lo que son conferencias, usted tiene que entender que una conferencia ya de por sí
tiene que tener un título. ¿De qué se va a hablar? Entonces, yo voy a hablar este sábado de la historia del cristianismo, ¿verdad? Pero ustedes no saben por dónde yo me voy. Ustedes no tienen ni la menor idea cómo yo voy a empezar. Ahora mismo, si trataran, podrían atinar quizá una que otra cosa, pero bien difícil que ustedes puedan saber cómo yo voy a coger 2000 años de historia cristiana y la voy a presentar en 2 horas. Ustedes no tienen idea. El que sabe cómo está montando eso soy yo. Entonces, a mí no me daña el que ustedes sepan que yo voy a hablar de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que es vasto, es largo y excede lo que es el tiempo normal de un mensaje de un domingo. ¿Están conmigo, verdad? Hermana, coge el micrófono para que la oigan. Ahí la expectativa entonces sería el interés de lo que usted va a decir en la conferencia. Correcto. Porque usted va a hablar del cristianismo y como entendemos, pues un tema bien amplio, pero como usted está explicando, específicamente usted no está diciendo desde qué punto va a comenzar. Entonces eso sería lo que crearía la expectativa en lo que vamos a escuchar la conferencia. Sí, y en el caso de que, por ejemplo, lo vamos a estar transmitiendo por las redes, muchos y algunos quizás aquí, que son nuevos, se van a preguntar en las diferentes áreas de la historia del cristianismo, ¿desde qué ángulo él lo va a tocar? ¿Cómo él lo va a llevar? ¿Va a utilizar el ángulo desde el punto de vista de los bautistas? ¿O va a hablar en general desde el punto de vista de lo que se considera el cristianismo en su totalidad? ¿Cómo él lo va a hacer? Nadie sabe cómo yo lo voy a hacer. Esas son expectativas que la gente tiene. ¿Irá a hablar de otras religiones? Porque es el cristianismo. El cristianismo comprende muchas diferentes denominaciones hoy en día. ¿Ir a hablar de toda esa gente? ¿O de cuáles hablará? Todas esas expectativas la gente las va a tener. Pero ellos no saben la respuesta hasta que yo esté ahí por fin hablando. ¿Okay? Entonces, en el caso del sermón, estamos más restringidos porque tenemos una ventana mucho más pequeña de tiempo para comunicarle el mensaje que queremos a las personas y estamos tratando, como hemos enseñado ya en otras clases, de llevar a las personas a tomar decisiones en sus vidas, que sean para crecimiento espiritual, para cambio en su vida de cómo deben estar ministrando, cómo deben estar sirviendo, y en el caso de algunos, de conversión. En una charla de la historia del cristianismo podría haber una conversión, pero es bien raro. Pero Dios, si a Dios le place que alguien que se convierta en una charla de historia del cristianismo, pues amén, gloria a Dios. Pero básicamente el que va a oír algo así es alguien que viene con el interés de aprender realmente de dónde surge todo esto y cómo se desarrolla a través de los siglos. ¿Ok? Y como hay tantas diferentes formas de tú llevarlo, pues hay una expectativa. Y espero yo que sea suficiente para que tengamos una buena audiencia el sábado, ¿verdad? Ok, seguimos acá. ¿No tendría la declaración del tema más bien a despertar el interés y estimular la curiosidad? ¿No haría que se pregunten cómo piensa el predicador desarrollar el tema de acuerdo con el plan anunciado? ¿Hasta dónde este autor ha podido averiguar en sus cambios de impresiones con personas acostumbradas a escuchar los sermones cristianos? Mira, lo que ahorita mencionamos, yo sé que yo había, cuando estaba preparando, leído esto. Existe una preferencia general, a ver si estoy bien,
general en favor de que el predicador dé a conocer tanto su tema como las divisiones de él. Aquí voy a hacer una pausa. Entonces yo quiero que ustedes ahora me digan, si ustedes tienen para escoger, cada uno me va a decir, con lo poco que ya saben, con el ejercicio que llevaron a cabo la semana pasada de preparar el bosqueo, si usted fuese a pararse al frente del grupo, ya vamos a decir que estamos en el examen final y usted va a hacer su presentación con su predicación o su clase que va a dar, esos 10 minutos que usted va a estar hablando, ¿usted qué prefiere hacer? ¿Dar a conocer de inmediato el tema y las divisiones o prefiere esperar y luego ir presentándola? Vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me puede dar su opinión? ¿Cómo lo ven mejor ustedes? Sí, buenas noches a todos, bendiciones primeramente. Bueno, de mi parte, yo daría a conocer el tema, pero las divisiones las voy dando mientras vaya expresando, ¿verdad?, lo que tenga preparado en el bosquejo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Daría a conocer el tema y mientras vaya desarrollando la homilía, la prédica, pues entonces voy dando a conocer los puntos siguientes. Ok. Acuérdate que el sermón y la homilía son dos cosas diferentes. Son parecidas, pero estudiamos que no son lo mismo. ¿Ok? Y no hay una respuesta equivocada aquí. Así que usted puede decir sin miedo lo que usted piense. Él dice que él daría el tema. Y no está errado en decir eso. ¿Ok? Pastor, No es un error. yo pienso, creo que lo haría. Hermana Gladys Figueroa está hablando. Porque estamos haciendo las divisiones, todo lo que vamos a decir, pero entonces tenemos que estar enfocados también en el tiempo, ¿verdad? Entonces todo ese bosquejo, todo eso que pusimos ahí, pues lo tenemos que cuadrar a X tiempo que tenemos para hacer el estudio, la prédica, lo que sea. En este caso en específico que usted está preguntando son 10 minutos. 10 minutos. Que yo entiendo que uno lo puede decir porque no hay espacio, tú sabes, la gente tiene, mira, esto es lo que va a hablar y en lo que la gente conecta o analiza de lo que se va a hablar, básicamente han transcurrido los 10 minutos. Muy bien. Ahora, si estuviésemos con un tiempo de 45 minutos, 50 minutos, una hora, ¿todavía tú pensarías igual así o no? No. Tú no lo darías entonces al resultado. No, porque volvemos otra vez en lo que yo he aprendido, que eso que yo voy a presentar, ese bosquejo, esa información que yo tengo en el bosquejo, que va a ser la prédica, pues yo lo tengo que visualizar de una manera que yo lo ajuste al tiempo, pero al mismo tiempo lo que yo vaya haciendo, diciendo, vaya preparando a esa persona que esté escuchando. Sí. Por lo tanto, si fuera 40 minutos y yo lo suelto todo de una vez, básicamente no va a llegar a los 40 minutos y después, como usted dijo, el tiempo restante, ¿qué va a pasar? Porque entonces ya como que empecé y concluí, ahí mismo está el pensamiento de las personas. Entonces, para tú enfocarlos en otra cosa del principio, pues mucha gente ya mira si esto es esto y ya el interés no va a ser el mismo. ¿Hay alguien más que quiera opinar? Hermano Arturo. Ya encuentro que para predicar sería bueno mantener esa incógnita de que no presentar rápidamente el tema, porque eso, a ver si la gente entonces está pendiente a ver por dónde uno va a dirigirse después de la introducción, para crear esa motivación en la persona. Ahora, no veo que sea un poquito más difícil en el estudio, como tú vas, porque tú dices, vamos a estudiar sobre tal cosa, y es como que eso es más seco. Veo que para el estudio va a ser un poco más difícil como tú llegarlo, a menos como usted hace, que poner preguntas personales para poder motivar a la gente para que opine. Porque Sí. si no es un poco para mí más difícil en el estudio. En el estudio, obviamente tú vas a presentar el tema, pero no tienes
que presentar los puntos de enseñanza, porque si tú te fijas en mis estudios, y aquí tengo uno, yo lo que hago, y se los enseñé la semana pasada, yo hago, vamos a ver si lo pueden ver, no sé si lo están viendo, ¿lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ok. No lo podemos leer, pero se puede ver. Ok. Tenemos la introducción. Tenemos la lectura bíblica, tenemos la introducción, tenemos las preguntas y opiniones personales. Y ahí yo pongo a todo el mundo a hablar. Fulano, la número 1. Fulano lee la número 1. Ok, ¿qué tú crees de eso, fulano? Ok. Si dice, dice algo bien, muy bien, eso es excelente. Si dice un disparate, yo no lo hago sentir mal frente a los demás. Yo digo, ok, bueno, vamos a ver quién más puede opinar. Alguien que quiera opinar un poquito más de esto. Y entonces la otra persona viene y levanta la mano y habla. Y ese va por el camino correcto de la respuesta. Entonces yo a ese hago hincapié, excelente punto. Fíjate, me gusta mucho eso. Ya con eso, yo no le estoy diciendo a aquel, lo que dijiste fue un disparate. No lo estoy haciendo sentir mal, pero le estoy dejando saber lo que tú dijiste no es lo que es. Lo que él te dijo, así es que es. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Después que terminamos de hacer todas las discusiones de las preguntas, entonces nos vamos a la parte de atrás del estudio y el estudio es al revés. En vez de yo haber hecho un sermón que yo, porque en el estudio yo les enseñé que debe ser un estudio, tanto el que lo está dando como el que lo está cogiendo, que haya comunicación de parte y parte. Entonces yo lo que hago es que me voy y termino el estudio bíblico con los 3 puntos y una conclusión. Y entonces pongo a alguien que lea el punto 1, el punto 2, punto 3 y la conclusión. Que es lo que sería un sermón. ¿Cuántos me siguen? Entonces estamos haciendo lo mismo en un estudio bíblico. Lo único que estamos invirtiendo el orden porque estamos buscando que haya participación y se desarrolle de manera dinámica la discusión del tema que en esta semana estuvimos hablando de aprendiendo de Jonás. Todo el mes de enero estuvimos hablando de aprendiendo de Jonás, y debajo de aprendiendo de Jonás habían diferentes temas. Este martes pues lo que hubo fue un repaso de las 3 clases que dimos de aprendiendo de Jonás. La número 3 fue entendiendo de qué se trata. Cada semana había un subtema del tema central que era aprendiendo de Jonás, pero siempre 3 puntos y una conclusión. Ves que yo no me salgo de ese plan de bosquejo, porque ese es el plan que va a funcionar. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que pasan, y lo veo, que lo he visto pasar aquí en la iglesia nosotros, y lo he visto pasar en otros lugares, es, por ejemplo, se reúnen las damas, y las damas van a poner a la hermana futriarca a dar una charla. Y la hermana futriarca no tiene un bosquejo. Ella escribió ahí, ¿verdad? Y entonces, pues mi gente, primero que como no han aprendido lo que es controlar las muletillas, que eso es otra cosa que pueden matarte una predicación. Si tú estás con mucha muletilla, olvídate que la gente se va a desanimar de escucharte. Esos predicadores que se pasan repitiendo la misma cosa, usan la misma frase. Yo conocí una persona que eso era, decía más gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amén. Se iba Alabado sea Dios. Y aquella mujer fue ultrajada, gloria a Dios. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo que aquella mujer fue ultrajada, gloria a Dios? ¿Cómo tú vas a meter un gloria a Dios después de decir una cosa así? No están ni pensando lo que están diciendo. Pues entonces yo veo
que, por ejemplo, en grupos de damas, que pasa también con los caballeros, pero en grupos de damas, la dama, y yo la estoy escuchando, y empiezan a repetir lo mismo que ya dijeron. Pero espérate, si ya tú dijiste eso, ¿por qué lo estás diciendo otra vez? Y lo mismo pasa con predicadores. Obviamente no han sido entrenados apropiadamente en lo que es homilética. Entonces se les acaban las balas y vuelven otra vez a decir lo mismo, porque no tienen más nada que decir. Miran el reloj y dicen, diache, yo lo que he hablado son 10 minutos y ya yo me quedé sin balas, porque no están preparados. Igual que tienes el otro, que como no tiene una disciplina del bosquejo, sigue, habla y habla y habla y habla y se va a hablar y hablar y hablar y te cuenta hasta del día que nació. Y cuando vienes a ver, estuvo 1 hora y 15 minutos hablando y tú ya con las tripas haciendo... ¿Ah? Está el otro pastor, está el otro que habla de un tema, Ajá. después habla de 5 temas y al último deja el primer tema. Sí, un tema, 5 temas y el primer tema. Sí. Y en realidad eso es una desorganización, y hablamos que el bosquejo tiene que estar ¿qué? Organizado. ¿Ok? Muy importante. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que ser sabios con esto de cuando voy a presentar el tema y lo de las divisiones del mensaje. ¿Ok? Cada cual que ministre en su iglesia y va a tener la oportunidad de enseñar o predicar, debe de ir conociendo a los que están en la congregación. ¿Ok? Eso tiene mucha importancia. A veces yo creo que los pastores cometen el error de no conocer a sus ovejas y terminan, en vez de darle la hierba que necesitan comer, el alimento que necesitan comer, le están dando una purina que ellos no se van a comer. ¿Okay? Entonces, yo tengo que conocer cuál es la necesidad general de la congregación. Y eso tú lo sabes con el oído puesto en tierra, oyendo a la gente, escuchando qué está pasando, cuáles son sus preocupaciones, de qué temas hablan, qué cosas los agobian, qué cosas les causan ansiedad, qué cosas le causan preocupaciones, qué está sucediendo en la congregación. Porque la sociedad en la cual vivimos nos afecta a nosotros, porque somos del cielo, residentes celestiales. No somos de este mundo, pero vivimos aquí. Estamos aquí y las cosas que están pasando nos afectan. Y por más que usted diga que usted es el más cristiano, no me venga con ese cuento a mí, que usted es un ser humano también. Y si pasó algo por allá, eso te puede afectar. Entonces, yo como pastor estoy todo el tiempo tratando de ver qué está pasando, qué está sucediendo. Y oigo. Y cuando yo voy a hacer mis predicaciones, las hago de manera donde yo pueda abarcar la mayor cantidad de personas que el sermón les aplique. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como navaja de 2 filos, va a llegar y nunca retorna vacía. ¿Okay? Pero, mis hermanos, hoy les voy a hablar de cómo Moisés, gloria a Dios, se mantuvo, aleluya, en aquel lugar, en el monte sagrado. Santo eres Dios. Y por eso, gloria, aleluya al Señor. Y por favor, eliminen eso de su vocabulario. Si lo están haciendo ahora mismo, quítenlo. 0 muletilla. Igual que cuando están orando, Padre Santo,
Señor, te doy gracias, mi Señor, porque tú, Señor, eres un Señor que eres, Señor, el mejor Señor. Gracias, Señor. Señor, en esta noche, Señor, pero si yo le hablo a Maribel, yo no le digo, Maribel, ¿puedes tú, Maribel, hablarnos, Maribel, esta noche, Maribel, de las cosas, Maribel, que has aprendido, Maribel? Maribel va a decir, pero ¿y cuántas veces me va a decir el nombre? ¿Tú te crees que con decirle Señor una vez en la oración ya no es suficiente? ¿Que Dios no sabe que tú le estás hablando a Él? Esas son las muletillas que tienes que quitarte, y eso se aprende, eso son conductas aprendidas. Y la usan para ganar tiempo, para pensar qué van a decir. En un mensaje, en un estudio, tú no puedes hacer eso. La gente se te va a apagar. Yo he tenido que ir, y no voy a decir nombres, donde predicadores, y yo tengo que decirle, mira, hermano, tienes esta muletilla y esta muletilla. Vamos a empezar a trabajar con eso. Empieza a meterte en la mente que tienes que eliminarla. Porque tú tienes que enfocarte en el tema, el pasaje bíblico, en tu introducción y en los puntos de enseñanza que vas a tener y la conclusión. La gente no quiere estar oyéndote a ti con una muletilla. Ellos quieren que tú les des instrucción bíblica. Y al menos que tú tengas un problema como Moisés, que es tartamudo, tú puedes controlar eso. Si tú me oyes orando a mí, tú nunca me oyes a mí repitiendo mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo mismo me aseguré de que yo me concentrara bien, que cuando le estoy hablando a Dios, yo estoy hablando con una persona. Es la persona más importante de mi vida, es Dios. Entonces esa persona no necesita que yo le esté repitiendo el nombre a cada 5 segundos. Asimismo, si yo le estoy hablando a la congregación de parte de Dios, yo no tengo que estar con muletillas, porque los voy a distraer. Entonces, eso suena duro, suena fuerte, pero es la realidad. Si usted va a ser un buen predicador o un buen maestro, no puede estar con muletillas. Empiece a eliminarlas. Si sabe que las tiene, empieza a trabajar con eso. Y yo les dije a ustedes que una de las formas que ustedes pueden bregar con eso, parándose frente al espejo en su casa, el día antes que usted tiene que predicar o que tiene que dar la charla, el estudio, la conferencia, lo que sea, y usted háblese usted mismo ahí en el espejo. Practíquelo ahí. Y si se puede grabar, grábese usted mismo también. Y después mírese. Aquí yo le he dicho a Carlito, que predica aquí en la iglesia de nosotros, el hermano Carlos Román, mira tus videos de cuando tú predicas y así vas a aprender los errores que cometiste y entonces puedes corregirte para la próxima predicación, no caer en lo mismo. Porque acuérdese que usted no está haciendo cualquier cosa, usted está o predicando, o usted está enseñando algo que tiene que ver con Dios. Usted está representando a Dios cuando usted está hablando. Usted no está dando una clase cualquiera, usted está hablando de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que hacer lo mejor que usted pueda. Ustedes me entienden, ¿verdad? En otras palabras estoy diciendo, esto es serio. El que coge estos relajos no debe estar ni en un púlpito ni en un salón de clases dando clases. Pastor, Hermana. un hermano de la iglesia
una vez nos estaba contando que un pastor estaba dando el sermón y le contó casi 300 aleluyas, repitiendo. Ay, Señor. 300. Rompió récord. Tú sabes, Se va para récord Guinness. yo estamos grabando, no sé si debo hacer esta confesión, pero yo hice eso con una persona cuando estaba orando con los amén. Y yo le conté más de 50 veces que dijo amén en la oración. Fueron más los amén que dijo que la sustancia que tenía la oración. Y suena fuerte. Sonamos como que estamos criticando. Es una crítica, pero es una crítica constructiva. Porque lo que estamos buscando es que la persona haga un trabajo de excelencia para Dios. Porque si yo hago un trabajo de excelencia en mi trabajo secular, si yo voy a mi trabajo secular y hago lo mejor que puedo para cumplir con ese patrono, ¿cómo no lo voy a hacer para Dios? Entonces, si yo tengo esas fallas, yo tengo que corregirlas. Cuando yo me veo predicando o yo me veo dando un devocional, ahora yo salgo toda la semana, tengo que yo preparar devocionales para Estados Unidos. Lo más seguro me han visto en esos devocionales. Yo los veo para ver dónde estoy fallando, para entonces el próximo que haga, corregirme y hacerlo mejor. Porque créeme, el hablarle a una cámara parecería que no es intimidante, pero lo es. Y más cuando tú sabes que hay miles de personas que te pueden estar viendo. Entonces tú tienes que asegurarte de que cuando estás hablando, estás reconociendo que Dios es a quien tú estás representando. Y lo que tú digas, lo que tú hagas, como tú lo lleves, como tú lo comuniques, va a tener un efecto en las personas. Ah, pero pastor, a fin de cuentas la obra la va a hacer Dios. Claro que sí, la va a hacer Dios. Pero, ¿acaso tú crees que tú y yo estaríamos hablando de esto si no fuese algo que es obvio? Mira la hermana lo que nos acaba de comentar. Mi experiencia propia como hermanito. O sea, Dios hace la obra, pero Dios nos usa a nosotros para hacer su obra. Él no escogió a ángeles para que vinieran a predicar o a enseñar. Somos nosotros. Por ende, yo tengo que prepararme lo mejor que pueda. Y ahora mismo hay un pastor de nuestra iglesia que lleva ya como, le pongo yo, que debe de llevar ya como 18 años como pastor. Y al día de hoy, todos los días le predica al espejo antes del domingo. Porque él todavía entiende que no tiene un don natural de oratoria. Hay quienes lo tienen. Él no lo tiene. Él es muy buen pastor. Muy buen pastor en el aspecto de pastorear ovejas. Tremendo, tremendo pastor. Él es un buen predicador. Él no es un excelente predicador. Y él lo sabe. Por ende, él se para en el espejo los sábados en la noche para el domingo, cuando está predicando, hacer el mejor trabajo posible dentro de la capacidad que él tiene. Y para colmo, él gaguea un poco. O sea que eso empeora la situación. ¿Okay? Si yo sé que tengo esa debilidad, pero Dios me llamó a servir, si yo tengo que por la noche estar 2 o 3 veces hablándole al espejo, predicándole al espejo, pues lo hago. Porque al otro día yo tengo que hablarle a una congregación un mensaje y yo quiero llevarlo lo mejor posible.
Es como si yo de verdad quiero graduarme de este grado asociado y yo estoy trabajando. Si tengo que quedarme hasta las 2 de la mañana estudiando para salir bien el examen, me quedo hasta las 2 de la mañana estudiando. Cuando alguien me dice a mí, pastor, que yo no tengo tiempo, yo digo, mira, yo estaba casado, tenía trabajo secular, era pastor en la iglesia, más estaba estudiando en el seminario. Y te puedo enseñar mis notas ahora mismo, que ahí están. Ahí hay en un archivo, las tiene la secretaria. Yo sacaba en todas las clases. No porque yo soy el más inteligente, porque yo me quedaba hasta tarde estudiando, porque eso era para Dios. Eso no es para mí. ¿Me están siguiendo? Así es esto del mensaje. Así es esto de la clase. Tú te preparas bien. Y así no hay excusa. Entonces, si hubo un resultado o no hubo un resultado, ya no es culpa tuya. Tú hiciste lo mejor que tú pudiste. El gesto se lo entregaste a Dios. Ahora eres tú, Señor. Haz la obra tú. Yo he visto personas que yo lo menos pensaba que iban a tomar decisiones aquí y las tomaron. Personas que yo jamás pensaba que se iban a bautizar, se bautizaron. Dios eventualmente hace la obra según Él quiera, pero en el momento cuando tú estás llevando ese mensaje o ese estudio bíblico, tú tienes que hacer lo mejor posible. ¿Ok? Vamos a qué hora es. No los quiero tener hasta muy tarde aquí porque escuché que hay otros profesores que los tienen aquí y les dan break y todo de 5 minutos y los dejen que vayan al baño. Así que ¿alguien necesita un break para ir al baño? ¿Ah? Arturo, me lo tenías que acordar que tenía que dar el break de 5 minutos, no me acordaste. Yo apagué la cámara y como estos son guardias, seguí caminando. Tú sabes bien que te dije que iba a empezar a dar los 5 minutos de break como hace... Yo tengo una señal, entonces... Sí, o sea, así, time. Ay, serio. Ok, ya estamos acabando. No, ya estamos acabando. Las 4 reglas para las divisiones. Los consejos dados en toda la discusión anterior podrán ser seguidos fácilmente si el predicador tiene cuidado siempre de aplicar a su trabajo homilético las siguientes 4 reglas. 4 reglas. Míralas aquí. Son 4. Se mueven, míralas ahí. 4. Ninguna división debe ser coextensiva con el asunto. O sea que ninguna división debe de estar ¿qué? ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Es de domingo. Extensiva. Coextensiva. Que no se extienda. Búscala en el diccionario. Que no se expanda. Que no se alarga. Chacho, este hombre tiene el don de la etimología, de las raíces de las palabras. El conjunto de las divisiones debe cubrir todo el terreno de la proposición. ¿Se acuerdan que hablamos de la proposición? ¿Qué es la proposición? Pues de lo que se va a tratar en el sermón, ¿verdad? Como quien dice, un resumen de todo lo que tú vas a abarcar en ese sermón. ¿Okay? Cada división debe ser distinta de cada otra división. Imagínate. ¿En qué cabeza cabe repetirte? Ya hablamos de eso, que es uno de los errores que se cometen, repitiendo la misma cosa. Todas las divisiones deben tener la misma clase de relación con el asunto. Lo dijimos ya, todas tienen que ver con el tema. Ninguna puede despedirse del tema y decir, ¡nos vemos! Me voy a hablar de otra cosa. No, estamos hablando del mismo asunto, del mismo tema. ¿Ok?
De la misma manera en que estas 4 reglas tienen que ser aplicadas a la división del tema, tienen que ser aplicadas también a la subdivisión de las divisiones principales y así sucesivamente. O sea, punto A, punto 1, A, B, C, D. Pues A, B, C, D tienen que ser diferentes. A, B, C y D no pueden ser iguales. Porque si no, pues es A y ya. No tienes que poner B, C ni D. Si vas a tener A, B, C, pues es A, B, C. Y si lo único que necesitas es A, pues es A. No necesitas que ser letra. Bien, puedes poner números romanos 1, división 1, tema, qué sé yo. Y serán como las águilas. Es el tema. ¿Te gustan las águilas, verdad? Punto 1. Las águilas vuelan siempre muy alto. En vez de A, puedo poner en número no romano 1, 2, 3 y hago la diferencia entre los números romanos y los que son los puntos bajo el punto 1 en numerales en vez de ser números romanos. Y tú puedes hacer la diferencia. Hay gente que lo que hace es que pone letras como quiera, no importa. La cuestión es que estás haciendo la división y las subdivisiones. Eso es lo importante, que se haga. ¿Okay? El movimiento progresivo del sermón. Y este tema no lo vamos a terminar esta noche porque no va a dar tiempo. Lo que nos quedan son 5 minutos hasta donde lleguen estos 5 minutos. Significado del término. La tercera cualidad de un buen arreglo homilético es el movimiento progresivo. Por esto queremos decir 2 cosas. En primer lugar, que debe haber progresión en el pensamiento del sermón, desde el principio hasta el fin. Y en segundo lugar, que el sermón debe llevar a los oyentes consigo a cada paso del camino. O sea que los oyentes no se pueden quedar atrás. El oyente no se puede quedar en el punto 1 y ya tú vas por el punto 3. El sermón tiene que ir de manera progresiva. Y ese pensamiento va en progresión, punto hacia punto hacia punto. Y tú debes de ir pudiendo llevar a la congregación, a la audiencia que te siga. Y ellos se van conectando, se van conectando, se van conectando. Es como un rompecabezas que tú estás montando. Y ese hilo de pensamiento no se rompe. Se mantiene ahí intacto durante todo el sermón. Como rompas el hilo de pensamiento, los perdiste. Olvídate, ya todo el trabajo perdido. ¿Okay? En los parques zoológicos se ven a menudo jaulas de ardillas en las cuales se han colocado tambores giratorios. Los alegres animalitos se deleitan en brincar sobre esos tambores y echar a correr a grande velocidad. Al impulso de sus patitas, el tambor empieza a girar, dando vueltas cada vez con creciente rapidez. Pero cuando la ardilla acaba su carrera, se halla todavía en el mismo sitio en que estaba cuando la emprendió. ¿Ustedes han visto las rueditas de hámsters? ¿Han visto los hámsters ahí cogiendo? Pues eso mismo pasa si usted no tiene un sermón que va progresando. Usted está como ese hámster que se cree que va, muchacho, ya bajó y llegó por la plaza. No, está en la rueda todavía ahí dando vueltas en el mismo sitio. Hubo mucho movimiento, pero nada de progresión. Lo mismo sucede con algunos sermones. Mucho movimiento, pero están estancados.
El movimiento homilético debe parecerse más bien al de un tren de pasajeros. Partiendo de un punto determinado, marcha resueltamente hacia su destino, teniendo cuidado de no permitir que se le desenganche ninguno de los coches que lleva remolcando. ¿Qué coches está remolcando? Todo lo que hablaste anteriormente. Punto. Y todos los puntos que estaban anteriores y los subtemas son lo que tú estás remolcando. Los requisitos del movimiento progresivo del sermón, el compás más breve posible. Se puede decir que los requisitos del movimiento progresivo de un sermón son 4. En primer lugar, es menester tener un concepto claro del propósito específico que se quiere lograr. ¿Qué quiero yo lograr con este sermón? Pues yo quiero que las personas entiendan la santidad de Dios. Un ejemplo. Ese es el tema principal, el propósito principal, que yo quiero que ellos, la santidad de Dios, ya eso está claro. Enseguida es necesario establecer una relación vital con la congregación por medio de una buena introducción. Entonces, en mi introducción, yo voy a asegurarme de captivar, de coger, tomar, agarrar, jalar, traerme a la congregación. ¿Me siguen? Fíjense, algo que yo hago, y esto es muy mío, de mi estilo de predicar. Yo a veces en la predicación digo, ¿están conmigo? Me he oído decirlo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y tú oyes a toda la iglesia, amén. Otros dicen, sí. Y ahí yo me doy cuenta que los tengo enganchados. Están ahí, están pendientes, están siguiéndome. Si yo digo, están conmigo, y 2 o 3 nada más dicen amén, yo digo, ay. Esto está bien mal. Esta gente está pensando en el McDonald's nuevo que abrieron aquí en Cali. Ok. En Popeye. ¿Ya eso abrió? No, todavía. El McDonald's sí. Me quedé en... ok. Está en el segundo. Sí. Enseguida es necesario establecer una relación vital con la congregación por medio de una buena introducción. En tercer lugar, se necesita un desarrollo de umbrales de una decisión y finalmente se exige una conclusión en que el ímpetu de todo el sermón es aprovechado en un ataque final sobre la voluntad, persuadiendo a los oyentes a actuar de acuerdo con el propósito específico del sermón. O sea, que yo estoy llevando a ese grupo, a esa congregación, a esa asamblea, a esa audiencia, a que lo que les presenté les lleve a que ellos tomen una decisión con eso. Puede ser que esa decisión la hagan pública, puede ser que se la lleven. Pero que todo lo que se habló no se quedó en el aire, que se quedó aquí en la mente de ellos y los puso a pensar. Oye, ¿tú sabes qué? Eso que el pastor enseñó y de verdad que eso me caía a mí. Yo tengo que cambiar unas cosas. Los mejores sermones que yo he podido recibir son los que me ponen a pensar, tengo que cambiar algo, tengo que mejorar esto. Esos son los mejores sermones. El sermón que me lleva a mí a reflexionar, a tomar una decisión en mi vida, porque el sermón, el mensaje, la enseñanza me llevó a reflexionar en dónde yo estoy parado con Dios y qué tengo que hacer para estar mejor con Dios. Esos son los sermones que tocan. Y no hay que estar dando palo. Hay veces que hay que dar palo. Pero
Yo no entiendo eso de que predicadores dicen que si no es dando palo todos los domingos, la gente no se... No, tú no tienes que estar dando palo todos los domingos. Hay momentos donde tú tienes que predicar sermones fuertes. Porque tú mismo te vas a dar... Si tú tienes un problema de fornicación en tu iglesia, un ejemplo. Vamos a decir que aquí ahora mismo hay 150 personas. Y de las 150, 40 matrimonios no son matrimonios. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. ¿Ah? Pues yo tengo que predicar de la fornicación, mi hermano. Pues si tengo la iglesia llena de fornicarios, yo tengo que predicar y va a doler. Y muchos se van a ir porque quieren seguir fornicando. Otros van a decir, pastor, ¿cuándo me puede casar? Porque yo no puedo seguir así en pecado, porque yo quiero estar bien con Dios. ¿Ves? Entonces, pero pastor, pero eso usted lo deduce de lo que dijo anteriormente, que usted tiene que conocer a la congregación. Pues claro, yo tengo que saber quiénes son mis ovejas. Y obviamente muchos no van a ser ovejas. Primero, ¿por qué? Si tú eres un pastor, y esto no tiene nada que ver con homilética, aquí estamos cogiendo un bono. Si tú eres un pastor sabio, te llegan una pareja por la iglesia, tú lo saludas. Ah, bienvenido, qué bueno que están en la iglesia, Dios les bendiga, esto y lo otro. Le buscas conversación y en algún momento tú le tienes que decir, oye, ¿y en qué año ustedes se casaron? Pues yo cumplí 38 de casado ahora con mi esposa Rose. ¿Y ustedes en qué año se casaron? Pastor, nosotros no nos hemos casado, nosotros convivimos. Ah, ok. Bueno, hermano, tranquilo, eso lo pueden resolver, ¿sabes? Cuando estén listos para casarse, me dejan saber. Ya yo sé que esas personas, si no están bautizados, yo no puedo bautizar. No están casados. ¿No están casados? No están bautizados, no pueden tomarse del Señor. Y están en fornicación, no los puedo poner a trabajar en nada. Cuando arreglen ese problema, entonces bregamos. Pero hoy en día, las iglesias que hay por ahí no preguntan nada, llega la gente y nada más que con llegar y sentarse en un asiento ya son miembros. Así porque sí. ¿Y dónde está el proceso de santidad que tú tienes que comenzarle a esa persona? Sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque yo soy santo. El proceso de santificación no va a empezar si tú estás en fornicación. Porque eso es un pecado que tú estás haciendo recurrentemente a sabiendas. Eso no viene en el santo. Eso no tiene nada que ver con la homilética. Eso es puntos pastorales. Ok, ¿por dónde me quedé? ¿Quién me ayuda? Como la cuestión del propósito específico ha sido discutida. Como la cuestión del propósito específico ha sido discutida ya en un capítulo anterior, dedicaremos nuestro tiempo ahora a los otros 3 requisitos del movimiento progresivo que debe caracterizar a un buen arreglo homilético. Para mayor claridad, estos requisitos serán discutidos desde el punto de vista de la iniciación del movimiento progresivo del sermón, el sostenimiento del mismo y su culminación. Y con esta lámina terminamos y seguimos la semana que viene. La iniciación del movimiento progresivo del sermón. Esta se logra con una buena introducción. La preparación del sermón, la introducción es la última parte que se arregla. Esto es lógico porque sólo así puede asegurarse que la introducción sea del todo apropiada. Pero en esta parte de nuestra discusión estamos considerando el sermón como un producto ya terminado.
Estamos dando atención especial a la progresión de su pensamiento y a la manera en que establece contacto con la mente de la congregación, despertando su interés y obligándola a seguir sus ideas hasta lograr que pongan por obra el propósito específico que desde un principio ha palpitado en el corazón del predicador. Así es que tenemos que empezar por la introducción, porque allí empieza el sermón mismo, ¿ok? Y hasta ahí llegamos. Pastor, tengo una pregunta rapidito. Diga usted. Viendo algunas de las predicaciones, muchos de los predicadores comienzan las introducciones haciendo preguntas a la congregación para de esa forma empezar a llamar y cautivar la atención de ellos. Son preguntas retóricas. ¿Cómo? Que son preguntas retóricas. Okay. Porque ellos no le hacen la pregunta esperando una respuesta. O sea, ellos mismos hacen la pregunta y contestan la pregunta. Correcto. Y eso debe ser parte de la introducción, ¿correcto? Puede ser parte de la introducción. Okay. Lo que se está planteando aquí es que ya tú tienes el sermón. Una vez tú tienes tu sermón, entonces ya tú tienes todo lo que es punto 1, los subtemas, la conclusión, ya tú tienes todo. Entonces, de toda esa información, ahora, ¿cómo yo voy a hacer una introducción que me cautive a la iglesia sabiendo ya todo esto de lo que yo voy a hablar? Y ahí es que tú vienes y haces tu introducción. O sea que tú no comienzas escribiendo la introducción. Tú no vienes y dices, ok, voy a hablar pues de la santidad. Pues introducción. La santidad no. Yo voy a empezar con mi proposición. ¿Qué es lo que yo quiero comunicarle a la iglesia? Tengo que entender eso bien. Tengo mi texto. Ok, ahora hago mis puntos. Cada parte A, B, C, D, las que sean. Después que lo tengo todo, y yo lo voy leyendo a la vez que voy escribiendo y voy arreglando y voy cambiando y voy moviendo. Fíjate, aquí yo puedo poner un pasaje bíblico para sustentar esto, busco, ok, este pasaje es paralelo, este pasaje es perfecto para aquí, lo pongo aquí, Una vez yo hago todo eso, entonces que yo al final digo, ok, déjame ahora hacer la introducción, sabiendo que ya tengo toda esta información. Y así es que se supone que se haga. No todo el mundo lo hace así. Sí, porque la introducción tiene que ir relacionada con todo eso. Con todo lo que está ahí. Eso es así. Igual que lo mismo pasa con un estudio bíblico. Si tú te das cuenta, todo lo que hablamos acá al frente, el martes, acá atrás yo vengo y te lo estoy diciendo, pero yo no dejo que ustedes se pongan a leer de acá atrás nada. No. Yo no les doy break. No. ¿Me estás entendiendo? Claro, Porque entonces estás buscando, vas a tener las respuestas a todo lo que está acá. Porque acá, en los puntos de enseñanza, básicamente yo te estoy diciendo todo lo que ustedes dijeron aquí, pues yo te lo estoy diciendo de manera organizada. ¿Ok? Muy bien. Próxima clase, el jueves 2 de enero. ¿Qué es eso? Jueves 2 de enero. De febrero. Sigo yo para... Vamos para atrás. No, si te estoy diciendo que yo y las fechas soy un desastre. Yo no pego una fecha desde el año 1980. Bueno, mira, el estudio de este no es. El de esta semana yo le puse la fecha de miércoles al martes. Oye, es una cosa, yo y las fechas no nos llegamos. Yo sé cómo a mí no se me van los aviones. Tengo que estar poniendo alarma.
Ok, preguntas, hermanos. Le damos la bienvenida al hermano Alberto por sus horarios. Se le hace difícil estar en las clases, pero hoy no sé si estuvo libre o si ya se fue a trabajar. No sé si está en pantalla, no lo estoy viendo, pero nos alegró verlo por ahí. El hermano Alberto ahora está en Florida y él tiene llamado pastoral. También el hermano Reinaldo Molina tiene llamado pastoral y está trabajando con el profesor Colón allá en Luisiana, y entiendo yo que ya te pusieron a predicar también, ¿verdad, Reinaldo? Sí, ya prediqué el 1 de enero, gracias a Dios, y ahora este domingo, si Dios permite, pues ahora con todos estos tips que usted ha dado, me han ayudado mucho, pues ya tenemos todo preparado para este domingo. Ok, ese fue Alberto. Alberto está por ahí todavía. Fíjate, yo no lo veo en la cámara aquí. No sé por qué no me sale Alberto. ¿Será que él me deja ver tanta gente? Anyway, Reinaldo, tú también estás predicando allá en la iglesia del pastor Colón, ¿verdad? Sí, fui yo el que hablé. Ah, ¿fuiste tú? Ah, me sonó a este muchacho, Alberto Costales, ¿ok? No hay más ninguna pregunta. Pues el jueves que viene, ya febrero, seguimos, y interesante porque después de que tocamos estos puntos, vamos a entrar en lo que le estaba mencionando de los que es ejercicios de cómo modular la voz y cómo llevarla en los momentos que debes de llevarla más alta, más baja, pero sin escándalo, ¿ok? Ni tampoco, y por eso es que esas sanganas no. Pastor, con permiso. ¿Okay? Le iba a preguntar ahorita que también eso de cómo tú modules la voz, uses tu voz, también eso va a tener un indicado en el tiempo que te va a tomar en decir lo que vas a decir. Sí, es que también tenemos estilos. Volvemos otra vez. Hay predicadores y maestros y maestras que son lentos hablando. Son personas que rebuscan mucho las palabras que van a usar. Quieren ser bien proper, pero se van tan proper que lo que hacen es que gastan tiempo de más porque están siendo demasiado. Entonces hay otros que hablan demasiado rápido y cuando tú no estás oyendo hablar, entonces tú no sabes de qué están hablando y van a las millas. No hay quien los entienda. Tienes que hablar en un tempo que sea adecuado, que tanto te escuchen bien, pero tampoco estés perdiendo el tiempo. ¿Ok? Así que tú tienes que saber cómo moverte en eso. Otra cosa también, y quiero cerrar con esto, y perdóneme que es que me viene a la mente y después se me olvida decírselo. Pasajes bíblicos, hermano. Usted coja el pasaje bíblico que va a leer y léalo varias veces antes de que lo vaya a leer delante de la congregación, para que se asegure bien que está pronunciando correctamente los términos que están siendo utilizados en ese pasaje bíblico. Yo he escuchado los disparates más grandes en una lectura de un pasaje bíblico. Si tú no puedes leer el pasaje bíblico que vas a enseñar o predicar bien, la audiencia tuya ya en su mente están pensando, diache, si no saben ni leer el pasaje bíblico, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera, oh Dios, en los próximos 40 minutos? Oh Señor, ayúdanos. Porque cogieron el pasaje bíblico y lo masacraron. O sea, escogen un pasaje bíblico, especialmente esos pasajes que son difíciles, que tienen palabras difíciles, no las sabes pronunciar. Si tú no las sabes pronunciar, vete, ahora hay la tecnología, tú puedes ir a Google y buscar la palabra y pedirle que te la diga. Y Google te la dice como es la forma correcta de pronunciarla.
Yo hago eso en inglés. Cuando voy a predicar en inglés, si no estoy muy seguro, porque como en inglés allá, siempre tengo que estar usando la King James. Y la King James es una Biblia del 1600. O sea, estamos hablando que es inglés antiguo, que eso no lo usa nadie ya. Pero si no usas esa Biblia en muchos lugares, no puedes predicar, porque eso es lo que quieren hoy. Y yo no sé hablar inglés así, leer ese tipo de inglés. Pues yo tengo que buscar cómo se dicen esas palabras para yo no pararme allí y decir un disparate. Y entonces todos esos gringos me miren como que, pero este es el que nos va a predicar, que no puede ni siquiera leer. ¿Ok? Asegúrense de leer ese pasaje bíblico, que estén claros cómo es que va, dónde es que van las acentuaciones del mismo, dónde están las comas, dónde háganlo todo antes. Y entonces cuando llegue el día de usted hacer su exposición, usted lee ese pasaje bíblico y se oye bien. Y no lo lea con ajoro. Nadie quiere oírlo a usted leer rápido el pasaje bíblico, no hay necesidad. Léalo con calma. Léalo con calma para que se entienda claro. ¿Ok? Eso yo veo que muchos cometen ese error. Ok, hasta aquí llegamos con la clase. Jerry, necesito que me ayudes para saber qué voy a hacer el sábado, si me conviene mejor el parar la grabación o poner un fondo y música en el tiempo del break, que van a ser 15 minutos. Porque si paro la grabación, entonces tengo que hacerla de dos partes. Y puede ser que mucha gente se me vaya o las pierda. Ese es el miedo que tengo, que no se vuelvan a conectar en los próximos 15 minutos. Yo entiendo que lo mejor sería continuar el streaming, pero con un aviso de que están en receso. Sí. Porque si no puede perder la audiencia. Y continuar la grabación. Lo que quiero saber es cómo puedo ponerla en la pantalla. Para, como ponemos música y ponemos, y creo que Arturo, no sé si Arturo sabe, tú vas a venir, ¿verdad, Arturo, el sábado? Si puedes hablar con Arturo para que me preparen una lámina o algo que diga estamos en receso, regresamos en 15 minutos y me pongan música ahí para que la gente no se me vaya. Está bien, yo lo que hago es que me comunique después con los dos y yo puedo hacer una imagen con esa misma información y quizás con un tiempo regresivo. No sé si el programa de Word lo tiene. Un countdown de 15 minutos, por ejemplo. Sí. Ajá. Podemos utilizar el que tú hiciste de 15 minutos antes de empezar el templo y que decía 7 iglesias, pero le cambiamos esa imagen, que lo que diga regresamos en 15 minutos, no se vaya, y ya tiene la música y todo. A lo mejor no tienes que hacer lo otro. Y ese yo lo añado ahí, ya está. Yo lo puedo trabajar. Pues hablamos eso nosotros entonces aparte para dejar a los demás irse. El hermano Reinaldo Molina nos va a despedir en oración, por favor. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad, Señor, de tomar esta clase, Señor, para seguir preparándonos, Señor, para poder servir en tu ministerio, Señor, y poder llevarle a otros, Señor, las buenas nuevas, Señor, que tú nos has enseñado y entregado, Señor. Gracias por el profesor, Señor, sigue tú cuidándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo, pero sobre todo dando entendimiento, Señor, cada día para que nos siga trayendo sabiduría a nosotros, Señor, para poder prepararnos de manera especial, Señor. Cuida a los hermanos que están allá, Señor, y si hay uno que tiene que conducir a su hogar, Señor, sé tú protegiéndolo, Señor, para que siga llegando con bien, Señor. Te damos gracias de manera especial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga a todos. Igual a ustedes.